Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo, al filo de la semana. Hoy seguimos con un tema que es importante y es necesario insistir en él. Han decretado reserva de información sobre la educación, formación, el pensum de los policías. Miren, no tiene sentido, es decir, no hay que ocultar cómo se forma al policía, al revés. El policía es una figura fundamental en la seguridad ciudadana, es una figura fundamental en la convivencia. Debe ser educado en el buen trato, debe ser educado en la cercanía a la gente, en la ayuda, en la protección del civil. Es decir, no debe haber ninguna razón por la que la educación del policía debe tener reserva de información, ¿verdad? La formación del policía es para proteger a las personas y para perseguir el delito. Los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo nos van a proteger, ¿verdad? A lo mejor tenemos ideas y decir, miren, protéjanos mejor de esta manera. Más cuando hemos visto el abuso sexual reciente de un policía o de un miembro del ejército, ¿verdad? Es decir, pero dentro de este ambiente de seguridad nacional, etcétera, la transparencia es fundamental. Yo creo que la formación del policía, la formación del militar debe estar abierta. Son ciudadanos al servicio de ciudadanos y por tanto los ciudadanos debemos tener la capacidad de conocer y en caso de necesidad incluso controlar la formación del policía y del militar. Hay pocos avances, por otro lado, en la cobertura de agua potable. Un 77% de la población lo tiene. Eso es positivo comparado con otras épocas en que el acceso al agua potable era mucho más escaso, ¿eh? Pero hay mucha deficiencia por pérdida en cañerías viejas, no ha habido mantenimiento. Vamos un poco marcha atrás en el servicio de agua potable, ¿verdad? Con la lluvia que cae, no debíamos tener estrés hídrico. El país, lo hemos repetido varias veces, tiene una pluviosidad anual bastante superior al de muchos países desarrollados que no tienen problema con el agua, al menos el agua para consumo humano y el agua para saneamiento, ¿verdad? Es decir, tenemos que invertir más en el agua, ¿verdad? Tenemos que tener un trabajo sistemático, ¿verdad? De ir mejorando la calidad del servicio y sobre todo la calidad de la infraestructura del agua, que es la que está en muy mala situación. El mismo gobierno lo reconoce. Dicen que hay un montón de años que no se ha invertido adecuadamente. Bueno, empecemos a invertir adecuadamente, hagamos planes y de nuevo no les vayamos a poner reserva de información, ¿verdad? Porque aquí a todo se le pone reserva de información. Eso no es lo adecuado. También, en otro orden de cosas, nunca nos cansaremos de insistir en la necesidad de firmar y ratificar el convenio 189 de la OIT. Se preguntarán qué es eso. Bueno, es muy sencillo. El convenio 189 de la OIT pone en la misma situación que cualquier trabajador a las trabajadoras del hogar, a las empleadas o empleados del hogar. Es decir, la cocinera, la lavandera, es decir, las que hacen el trabajo del hogar. Tienen derecho a seguridad social, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho al salario básico, es decir, tienen derechos. Aquí tenemos una tradición machista que se expresa muchas veces en estos detalles. No queremos considerar a la trabajadora del hogar como una trabajadora formal, ¿verdad? El hogar se considera trabajo informal, por eso no se le pone pensión a mujeres que a veces han sacado adelante en el campo, sobre todo 8, 9, 10 hijos, ¿verdad? Han trabajado más que cualquier burócrata y que cualquier empleado público en la capital y sin embargo, pues, como el cuido no se considera trabajo, no tienen pensión las señoras. Bueno, cambiar esa estructura machista, dar a la mujer
el reconocimiento que se merece por su trabajo, sea trabajo del hogar, sea trabajo de lo que sea, ¿verdad? Eso es, yo creo, indispensable, ¿verdad? Y el convenio 189 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, pide eso y nunca El Salvador lo ha querido firmar. Ni el FMLN, que hablaba siempre de los derechos de los trabajadores, no lo quiso firmar. Es un poco vergonzoso que pasen estas cosas en el país, ¿verdad? Y el gobierno actual, que también se llena la boca diciendo que está al servicio del ciudadano, debería firmar el decreto 189. No hay que ser hipócritas y no hay que convivir con un machismo desaforado que ya sabemos las desgracias que causa después. Hemos estado hablando de, lo hemos mencionado, el caso de la violación de esta niña por parte de un militar y con la complicidad de otros 5 militares más. Bueno, es decir, el machismo lleva a eso. Pues empezamos a trabajar contra el machismo, también dando sus derechos a las mujeres y a las mujeres trabajadoras. La Dirección de Obras Municipales, el DOM, se centra exclusivamente en el casco urbano, se queja la gente del campo, ¿verdad? Ignora las peticiones de los habitantes de los cantones. Recordar a los más pobres es un deber ciudadano y es un deber también del Estado, es decir, el Estado debe buscar el bienestar social para todos. Entonces, recordar que hay que allanar caminos, que hay que pavimentar, ojalá, aunque sean carreteras estrechas, pero pavimentar el acceso a cantones. Esto es indiscutible e imprescindible dentro del desarrollo de una sociedad, ¿verdad? Hablando de carreteras, ligamos, ya estamos saltando de una cosa a otra, ligamos con la accidentalidad, es decir, con la cantidad de accidentes que tenemos. El número de accidentes sigue aumentando en el país, ¿verdad? En lo que va de año ya hay 13.329 accidentes de tránsito y con algunas muertes encima, por supuesto, heridos y costo para la población. Están ahora poniendo semáforos inteligentes. Yo creo que hace falta mucho más servicio de carreteras, gente que patrulle las carreteras, ¿verdad? Policías que patrullen las carreteras, que supervisen, que pongan multas, que pongan orden en el tráfico. Yo creo que eso es muy, muy importante. Para el bienestar del país, para disminuir las pérdidas, todo accidente significa pérdida laboral, significa pérdida de salud, significa tiempo, significa problemas en general, ¿verdad? Es decir, dificultan, es una rémora al desarrollo. Y volvamos a la violación de la menor de edad por parte de miembros del ejército. Miren, insistíamos al principio en que la formación del policía y del soldado tienen que ser públicas, ¿verdad? Porque nos interesa saber cuál es la formación. Si el machismo se reproduce dentro del ejército o dentro de la policía, estamos fregados, digo. No nos atenemos después a todo esto, que ponemos el grito en el cielo por la violación de las niñas, etcétera. Hay 500 ya este año embarazadas, menores de 14 años. Eso no puede ser, eso es una vergüenza para el país. Bueno, entonces hay que abrir la conciencia y empezar a criticar con fortaleza y con agresividad, incluso el machismo, ¿verdad? Y agresividad no me refiero yo a fuerza física, castigos físicos, etcétera, sino que a hablar claramente, ¿verdad? Y a romper toda hipocresía. A veces armamos el escándalo cuando pasa una cosa y nos olvidamos de 500 realidades que están pasando y que parece que no ha pasado nada, ¿verdad? Que haya 500 preadolescentes o adolescentes de la primera adolescencia embarazadas, como que nos asusta cuando se oye el número, pero como no conocemos el caso, no hay cobertura de los casos, no nos impacta como esta violación, que sí es por supuesto indignante, pero que ha impactado mucho más a la opinión pública. Y en este caso yo quería hacer un comentario breve, pequeño, ¿verdad? Es decir, sobre un detalle. Miren,
A estos se les ha detenido, la población, al menos una buena parte, se quejaba de encubrimiento, pero dentro de la queja de encubrimiento había algunos, lo vi en Twitter, ¿verdad? Había algunos que se quejaban de que no los exhibían igual que los mareros. Aquí hemos hablado varias veces de que no se debe exhibir a las personas detenidas acusadas de un delito, porque es una violación del principio de presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que el juez determina que es culpable, ¿verdad? Entonces presentarlos encadenados, hincados, vestidos como presidiarios, etcétera, es una manera de prácticamente asegurar que son culpables. Va contra la presunción de inocencia. Nos hemos quejado cuando hacen eso con los mareros. A mí me ha escandalizado que gente que defiende derechos humanos de repente ha dicho, a estos hay que exhibirlos también porque el delito es tremendo. Claro que es tremendo el delito, pero no se le debe exhibir a la gente. Al final, el Estado acabó exhibiéndolos, ¿verdad? En camiseta blanca y calzoncillo o calzoneta blanca y descalzos, ¿verdad? Ese modo de exhibir a la gente no es correcto, ni con mareros, ni con soldados, ni con nadie, ¿verdad? Es decir, eso es mi opinión. Creo que debemos avanzar hacia el cumplimiento de los derechos humanos universales y que hay que tratar a todos por igual, pero no a todos por igual violando derechos, no a todos por igual poniendo castigos que no son estipulados por la ley. Ese de exhibirlos no es un castigo estipulado por la ley, ni debe ser un castigo estipulado por la ley. Es una costumbre, y una costumbre mala en El Salvador. Bueno, debemos cambiarla como todas las costumbres malas, ¿verdad? Y hablando de eso, me llamó la atención, revisando el Twitter, que a veces pone todas estas discusiones que hay en el país, me llamó la atención que salía las declaraciones de una exdiputada que hablando de los mareros, o no de los mareros, sino de los 7,000 liberados, ¿va? Entonces ella decía, no son inocentes, porque le preguntaron, ¿hasta cuándo vamos a estar deteniendo inocentes? Y dice, no, esos no son inocentes, es gente que ha sido capturada por motivos de vivir cerca de zonas donde había una gran cantidad de delincuentes. Bueno, esas son las palabras textuales de esta señora, que dice, no son inocentes, y han sido capturados porque vivían cerca de criminales. Vaya, entonces, ¿por qué no detienen a los que vivían cerca de expresidentes que están presos, de exmilitares que están presos? ¿Por qué no detienen a los vecinos que vivían al lado? Es que la lógica a veces de algunas personas es una lógica bastante poco racional, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es cierto que después esta misma señora dice, nadie es culpable hasta que no lo determina el juez, pero no son inocentes, ¿verdad? Es decir, aunque no los haya culpado el juez. Y después había un señor al lado de ella que me hizo gracia porque decía, no, y dice, lo importante en todo este caso, es decir, si son inocentes o no son inocentes, no importa. Lo que importa es que si han salido libres es porque el sistema funciona. Y dije, bien, el sistema funciona a medias. Es decir, han salido libres porque era evidente que eran inocentes. Pero el sistema no funciona porque han detenido inocentes. Un sistema que detiene inocentes funciona mal. Y es un sistema que hay que corregir, simple y sencillamente, ¿verdad? Tratar de cambiar las palabras, confundirlas todas, o hay mala voluntad o hay una suprema ignorancia, ¿verdad? Última cosa, disolución de conmigrantes. Ojalá quienes continuarán encargándose ahora, un viceministerio, siga trabajando con los que se marchan del país. Sigue habiendo mucho joven que sale del país. Estamos haciendo propaganda de que va a volver mucha gente. No es cierto que sea tanta la gente que va a volver, pero sí sigue saliendo bastante gente del país, ¿verdad? Especialmente jóvenes, y muchas veces jóvenes que huyen de este sistema del régimen de seguridad nacional que le llaman régimen de excepción, ¿verdad? Bueno, estos son los comentarios un poco por hoy.
Nos vemos la próxima semana. Al filo de la semana.